La llamada misteriosa. Un detective excéntrico sale del hospital psiquiátrico donde ha estado internado y recibe un caso extraño, la desaparición de una chica en las catacumbas de un antiguo internado de monjas en Barcelona. Este episodio introduce al protagonista y comienza a desarrollar el misterio en torno a la escuela y a su cripta, un lugar envuelto en leyendas y temor. Escena 1, Hospital Psiquiátrico, habitación del detective. Noche. La escena comienza en una habitación pequeña y sombría, iluminada con una tenue luz que apenas rompe la oscuridad. Sentado en una cama de hierro cubierto por una manta vieja, el detective mira fijamente a la pared con los ojos hundidos y una expresión ausente. Su piel está pálida, y en su mirada brilla una mezcla de locura e inteligencia. Barcelona, en una de esas noches sombrías de invierno. Entre las paredes de este hospital psiquiátrico permanecía un hombre cuyo nombre nadie conocía realmente. Lo llamaban el detective, pero pocos comprendían su locura y su genialidad. Se escucha el sonido de unos pasos que se acercan. Un guardia abre la puerta y se queda de pie junto al umbral. Guardia, con voz seca, es tu hora. El doctor autorizó tu salida, pero con una condición, que no te metas en más líos. Detective, mirándolo con una sonrisa irónica, los casos me persiguen a mí, no al revés. El detective se levanta lentamente, toma su largo abrigo del respaldo de la cama y se coloca su sombrero negro, que cubre parte de su rostro. Calle oscura de Barcelona, frente al internado de monjas. El detective camina lentamente bajo la luz de la luna, que se cuela entre las nubes hasta llegar a la entrada de un antiguo internado de monjas. La fachada de la escuela se ve envuelta en sombras. El detective llegó a la puerta del internado, un lugar cuya historia parecía marcada por el misterio. Allí lo esperaba el director, mientras unas miradas curiosas lo espiaban a través de las ventanas cerradas. El director, un hombre de baja estatura y rostro pálido, se acerca al detective con evidente nerviosismo. Director, con voz temblorosa, gracias por venir, señor detective. Detective, lo observa con mirada penetrante. Cuénteme sobre la chica. Director, tartamudeando, se llama Clara. Desapareció hace unos días, y el último lugar donde la vieron fue el pasillo que lleva a la cripta. Algunos aquí dicen que está embrujada, pero yo no creo en esas supersticiones. El detective sonríe ligeramente como si se burlara del miedo del director. Detective, con calma, es mejor evitar la palabra supersticiones en esta escuela. Pasillo largo dentro del internado, camino a la puerta de la cripta. El detective y el director caminan por un largo pasillo en el que cuelgan retratos antiguos en las paredes, la mayoría de ellos de monjas de semblante serio. El eco de sus pasos resuena en el silencio de la escuela. La escuela era antigua, y sus muros guardaban una historia de silencios forzados. Las miradas de las monjas en los retratos parecían seguir cada paso de quien cruzara el pasillo. Director, en voz baja, nadie se atreve a entrar en la cripta después del anochecer. Algunos dicen que hay almas enfurecidas allí. El detective se detiene frente a la puerta de la cripta y coloca su mano sobre el pomo de hierro oxidado. Detective, susurrando, quizás esas almas están esperando a alguien que las escuche, o que las entienda. El detective abre la puerta lentamente, revelando una escalera oscura que desciende. Una brisa fría, cargada de olor a humedad y moho, le da la bienvenida. Dentro de la cripta, envuelta en oscuridad y misterio, el detective desciende lentamente por las escaleras, iluminando el lugar con la luz tenue de una lámpara de aceite. Las paredes de la cripta están cubiertas con extrañas inscripciones y símbolos que parecen desafiar el paso del tiempo. En este lugar, el tiempo parecía haberse detenido. La cripta estaba llena de símbolos, de secretos olvidados, y de un temor que se percibía en el aire. El detective se detiene un momento observando las inscripciones, luego se acerca a una pared y coloca la mano sobre un símbolo extraño. Susurrando, siento su presencia, como si algo no quisiera que estemos aquí. De repente se escucha el sonido de pasos pesados que provienen de lo profundo de la cripta, como si alguien o algo se acercara. Director, con mucho miedo, estamos solos aquí.
El detective lo mira con calma, como si nada lo asustara. Con una leve sonrisa, no estamos solos, y las almas antiguas no olvidan fácilmente. La escena termina con el sonido de los pasos cada vez más cercanos. El detective sonríe con una confianza enigmática, mientras el director retrocede lentamente temblando. Secretos en la oscuridad. En este segundo episodio, el detective comienza a explorar la cripta oscura y trata de entender los mensajes enigmáticos que han quedado en las paredes. Conoce a algunos personajes en la escuela que guardan secretos sobre el pasado, y empieza a sospechar que la desaparición de la chica no es el primer incidente misterioso en ese lugar. Escena 1. Dentro de la cripta. Medianoche. La escena comienza en la cripta oscura, donde el detective se encuentra solo después de que el director huyera, asustado por los sonidos que provenían de las profundidades. El detective sostiene una linterna y toca las paredes húmedas, examinando los símbolos extraños. Dentro de esta antigua cripta, donde la humedad llena el aire y las paredes están cubiertas de símbolos indescifrables, el detective comienza su búsqueda, buscando a la chica, la verdad y los secretos que guarda este lugar. El detective centra su atención en uno de los símbolos grabados, un círculo con un ojo en el centro, rodeado de líneas serpenteantes. El símbolo parece observarlo. Detective, susurrando, un ojo que observa a través del tiempo. ¿Quién dejó estas marcas aquí, y por qué? De repente escucha pasos suaves detrás de él. Se da la vuelta rápidamente, pero no ve a nadie. Desde una esquina de la cripta emana una luz tenue. Se dirige hacia ella con cautela, sus ojos fijos en la oscuridad que lo rodea. Habitación antigua. Al final de la cripta. El detective llega a una pequeña habitación abandonada al final de la cripta. Parece ser una sala de almacenamiento de herramientas viejas, pero hay algo inusual. En el suelo hay mensajes escritos con tiza en forma de círculos y trozos de papel amarillento, algunos con letras infantiles temblorosas. Al final de la cripta encontró una habitación extraña, como si fuera una escena salida de una pesadilla, o de antiguos rituales que ponen los pelos de punta. El detective se arrodilla para examinar los papeles, y entre ellos encuentra un cuaderno pequeño que lleva el nombre Clara. Detective, susurrando para sí mismo, entonces, ella estuvo aquí. Clara, ¿estabas tratando de decir algo? El detective lee en voz baja algunas frases escritas con letra temblorosa. Siento que me observan. Voces que escucho en la noche. Susurros que no se detienen. Detective, susurrando con voz grave, tenía miedo. Miedo de algo que no debería haber visto. De repente escucha un nuevo sonido, esta vez como el llanto de una niña pequeña. Retrocede un poco, mirando hacia la oscuridad. Niña, en un susurro desde dentro de la oscuridad, ayúdame, por favor, no me dejes aquí. El detective intenta seguir el sonido, pero este desaparece de repente. Se queda quieto por un momento sintiendo una tensión inusual. El detective va a la oficina del director para confrontarlo con lo que ha encontrado. El director está sentado detrás de su escritorio, y parece inquieto y molesto. Director, visiblemente nervioso, señor, detective, ¿encontró alguna pista, algo sobre Clara? Detective, con mirada fija, encontré el cuaderno de Clara en la cripta. Escribía sobre su miedo a algo que la vigilaba. ¿Qué está pasando realmente en esta escuela? El director se pone nervioso e intenta evitar el contacto visual con el detective. Director, tartamudeando, son solo imaginaciones. La escuela es antigua y algunos estudiantes inventan historias para asustarse unos a otros. Detective, con voz calmada pero firme, no creo que Clara estuviera imaginando cosas. Los mensajes eran claros. El miedo era real. El director guarda silencio y tras vacilar, mira al detective con cautela. Director, susurrando, bueno, hay algunas historias antiguas, pero no quise preocuparte con ellas. Hace años sucedieron cosas extrañas aquí, desapariciones, ruidos. Pero preferimos ignorarlas.
Detective, con tono serio, ¿ignorarlas? ¿Y a dónde los ha llevado esa política de ignorancia? Hay una chica desaparecida, y quizás no sea la primera. Dentro de la antigua biblioteca de la escuela, mediodía el episodio comienza con el detective sentado en la biblioteca de la escuela, rodeado de estantes llenos de libros antiguos, algunos polvorientos y deteriorados. A su lado está la hermana Isabel, quien finalmente accedió a contarle más sobre la leyenda que rodea a la escuela. Tras el enigmático encuentro con la hermana Isabel, el detective decidió profundizar en la historia de la escuela. Se sentaron juntos en una antigua biblioteca, donde los secretos del pasado permanecían entre las páginas de los libros olvidados. Hermana Isabel, con voz baja, la historia se remonta a tiempos lejanos. Había una monja llamada María de las Ánimas. Se decía que tenía habilidades inusuales, que podía ver cosas que otros no podían. Pero por temor, la gente la consideraba maldita. Detective, reflexionando, ¿y qué relación tiene eso con la escuela? Hermana Isabel, con tristeza, dicen que su espíritu no encontró descanso. Murió en circunstancias misteriosas, y tal vez hubo alguien que quiso silenciarla. Pero cuentan que su espíritu ronda estos pasillos, buscando a alguien que la vea, o la escuche. El detective se detiene un momento mirando los ojos de la hermana, que parecen hablar de algo que ella misma ha presenciado. Detective, con voz calmada, ¿crees que Clara escuchaba a ese espíritu? Hermana Isabel, mirando al vacío, Clara era sensible. Sentía cosas que nadie más sentía. A veces venía a mí aterrada, contándome sobre voces que escuchaba en la noche. El detective se inclina hacia adelante cada vez más interesado. Confrontación con el director en su oficina. Por la noche el detective regresa a la oficina del director y lo confronta con todo lo que ha descubierto. El director parece visiblemente nervioso y se muestra incómodo. Detective, con furia contenida, Clara no estaba imaginando cosas. Estaba viendo algo que no entendía, pero en lo que creía. ¿Por qué no me contó toda la historia de esta escuela? Director, tartamudeando, señor, detective, esas historias son solo leyendas. La escuela es antigua, y es normal que los niños sientan miedo a veces. Son imaginaciones infantiles. Detective, con voz calmada pero firme, imaginaciones. No creo que esta chica estuviera imaginando. Encontré su diario, donde anotaba todo lo que escuchaba y veía. Es como si la persiguiera un espíritu que buscaba venganza o liberación. El director se echa hacia atrás en su silla, mostrando que está pensando en algo, pero permanece en silencio. Detective, con voz baja pero resuelta, hay secretos aquí, y usted sabe más de lo que dice. Pasillos de la escuela. De noche en esta escena, vemos al detective caminando por los pasillos de la escuela de noche, después de haberse escabullido de nuevo hacia la cripta. Lleva una linterna, y el sonido de sus pasos llena el silencio aterrador. Otra noche en esta escuela, y unos pasillos oscuros que esconden antiguos secretos. El detective estaba decidido a llegar a la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a los fantasmas del pasado. Se acerca a la puerta de la cripta y se detiene un momento, como si sintiera que alguien lo observa. Escucha susurros tenues, como voces lejanas que lo llaman. Voz de una niña, lejana, susurro suave, ayúdame, ayúdame. El detective vacila un momento, luego abre la puerta y entra de nuevo en la cripta. Dentro de la cripta, habitación de rituales secreta, el detective se adentra más en la cripta y descubre una puerta secreta que conduce a una habitación oculta. Entra a la habitación y encuentra una mesa de piedra con símbolos grabados y velas apagadas a su alrededor. Al descubrir esta habitación oculta, el detective empezó a darse cuenta de que lo que sucedía allí no era solo leyenda. Alguien había usado ese lugar para antiguos rituales, rituales que tal vez explicaran todo lo que estaba ocurriendo. El detective observa algo escrito en la pared con tinta roja, palabras en latín antiguo que dicen, Lux perpetua, rede.
Detective con voz baja, la luz eterna, vuelve. ¿Será que el espíritu de María de las Ánimas busca la paz, o venganza? De repente siente una mano fría en su hombro. Se da la vuelta lentamente, sus ojos se agrandan con horror y sorpresa. La habitación de la hermana Isabel en la escuela. Por la mañana el episodio comienza con el detective visitando a la hermana Isabel en su habitación la mañana siguiente. La habitación es modesta con una cama de madera simple y estantes llenos de libros religiosos. La hermana está sentada en una silla junto a la ventana, mirando al exterior, como si estuviera esperando algo. El detective no estaba del todo seguro de las intenciones de la hermana Isabel, pero parecía ser la única persona con el valor suficiente para hablar sobre los antiguos secretos enterrados en la escuela. Detective con voz calmada, encontré una habitación secreta en la cripta. Parece que fue usada para rituales, hay símbolos y otras cosas que indican que no es una coincidencia. La hermana lo mira con tristeza y suspira. Hermana Isabel, con voz baja, María de las Ánimas, querían silenciarla porque temían lo que sabía. Pero no se fue en paz, no quiso hacerlo. Detective, reflexionando, ¿crees que su espíritu busca venganza? ¿O simplemente quiere que alguien la escuche finalmente? Hermana Isabel, lentamente, no lo sé, quizás ambos. Tal vez Clara estaba cerca de entender algo peligroso. Y eso fue la causa de su desaparición. El detective guarda silencio por un momento procesando las palabras de la hermana, luego se levanta para examinar los libros en sus estantes. Detective, susurrando, ¿hubo otras personas que desaparecieron antes? Hermana Isabel, con voz triste, sí, pero permanecimos en silencio. A la escuela no le gusta que se revelen sus secretos. Pasillos de la escuela, mediodía el detective camina por los pasillos de la escuela llenos de estudiantes y monjas, decidido a encontrar más pistas. Ve a una niña pequeña mirándolo fijamente, y él le devuelve la mirada con curiosidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar para el detective, pero los desafíos crecían, y el silencio de la escuela se volvía más inquietante. Como si algo invisible lo estuviera observando constantemente. Niña pequeña, con miedo, ¿estás aquí para buscar a Clara? Detective, sonríe amablemente, sí. ¿La conocías? Niña pequeña, susurrando, ella decía cosas, sobre cosas raras que veía. Decía que los ojos nos observaban en la noche. El detective se queda inmóvil por un momento, luego se agacha hasta quedar a la altura de la niña. Detective, con suavidad, dime, ¿tú también viste esos ojos? La niña niega con la cabeza asustada, y luego sale corriendo sin responder. El detective se queda de pie, observándola con expresión pensativa. Dentro de la cripta, enfrentamiento con la oscuridad, medianoche a medianoche, el detective regresa a la cripta. Lleva una linterna y comienza a descender lentamente sin importarle los peligros que pueda enfrentar. En las profundidades de la cripta, donde no había luz ni sonidos más que los latidos de su corazón, el detective enfrentó una oscuridad que no esperaba, una oscuridad viva. El detective escucha susurros provenientes de los rincones de la cripta, susurros como si lo estuvieran llamando. Voz de una niña susurrante, desde la distancia, ayúdame, ayúdame. Detective con voz firme, Clara. ¿Estás aquí? Los susurros aumentan y se transforman en un eco que llena el lugar con voces que murmuran en diferentes idiomas. Narrador, como si otras almas antiguas estuvieran atrapadas aquí, esperando a alguien que las escuche, que reconozca su existencia. El detective avanza lentamente hasta llegar a la habitación secreta. Nota que los símbolos en las paredes han cambiado, como si se movieran levemente, o como si algo latiera dentro de ellos. Detective, susurrando, ¿qué es este lugar, y por qué siento que no estoy solo aquí? Coloca su mano sobre uno de los símbolos, y de repente siente un frío intenso.
Aparece ante él una figura espectral de una niña con uniforme de la escuela, mirándolo con ojos llenos de miedo. Niña espectral, Clara con voz suave, tú, eres el único que puede escucharnos. Detective, con nerviosismo, ¿qué te pasó, Clara? ¿Por qué estás aquí? Clara, con tristeza, no fui la única, todos estamos aquí. Pero no nos dejan ir. Algo nos retiene. La imagen de Clara desaparece de repente y la oscuridad vuelve a envolver la habitación. El detective se queda en el centro de la habitación, sintiendo como su respiración se acelera. La habitación de la hermana Isabel. Por la mañana el episodio comienza con el detective en la habitación de la hermana Isabel, quien se ve cansada y muestra signos de agotamiento y temor. El detective se sienta frente a ella, con una expresión de desafío y determinación. Después de una larga noche en la cripta, el detective volvió a ver a la hermana Isabel, cargando consigo preguntas interminables. Y parecía que Isabel también tenía respuestas cargadas de peligro. Detective, con voz firme, vi a Clara. O al menos, vi su espíritu. Pero no estaba sola, había otras almas atrapadas en este lugar. La hermana Isabel mira al suelo, y sus manos tiemblan levemente. Hermana Isabel, susurrando, nadie puede ayudarlos ahora. Este lugar está maldito. Y aquellos que han entrado no han logrado salir jamás. Detective, insistiendo, dime la verdad completa, Isabel. ¿Quién era realmente María de las Ánimas y por qué su espíritu ronda esta escuela? Hermana Isabel, con tono dubitativo, María era especial, veía lo que otros no podían ver. Algunos la consideraban una santa, otros la llamaban maldita. Y cuando murió, intentaron enterrar su historia, pero su alma no descansó en paz. Detective, levantando la voz, ¿enterraron su historia? ¿Qué quieres decir? Hermana Isabel, suspirando, el director, las monjas mayores, sabían que ella realizaba rituales para liberar almas. Temían que fuera una amenaza para el lugar. Decidieron encerrarla y atar su espíritu a esta cripta. Confrontación con el director, oficina del director. Por la tarde el detective va a confrontar al director nuevamente, mostrando en su rostro enojo y determinación. Entra a la oficina sin tocar, sorprendiendo al director, quien se levanta tratando de mantener la compostura. Director, con voz pretendiendo autoridad, señor detective, no tiene derecho a entrar aquí de esa manera. Detective, con furia, tengo todo el derecho. Sabía sobre María de las Ánimas, ¿verdad? Sabía que no era solo una leyenda y que su espíritu está atrapado aquí. ¿Por qué? ¿Qué estaban tratando de ocultar? El director intenta evadir la pregunta, pero se siente acorralado y se sienta nervioso. Director, dudando, tuvimos que proteger la escuela. María amenazaba la estabilidad de este lugar, teníamos que detenerla. Detective, con tono cortante, ¿la detuvieron a costa de las almas de los niños? Clara no es la única, ¿verdad? Todos esos niños desaparecidos fueron víctimas de sus intentos de controlar los espíritus. El director se muestra aún más nervioso, luego mira a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. Director, susurrando, intentamos calmarla. Queríamos que descansara en paz. Pero no se puede controlar a los espíritus tan fácilmente. Regreso a la cripta, medianoche en esta escena, el detective regresa a la cripta en plena noche, decidido a resolver el misterio y enfrentar al espíritu que ronda el lugar. Lleva consigo algunos libros antiguos que la hermana Isabel le dio, los cuales contienen rituales para liberar almas. Entre las paredes oscuras de la cripta, el detective avanzó una vez más, cargando en sus manos los secretos de antiguos rituales. Ya no temía la oscuridad, venía a enfrentarla y a liberar a todas las almas atrapadas allí. Llega a la habitación secreta en el fondo de la cripta y coloca los libros sobre la mesa de piedra.
Comienza a leer los rituales en voz alta, y sus palabras resuenan en toda la cripta, como si tocaran los muros de aquel lugar maldito. Detective, con voz firme, a las almas atrapadas entre mundos, a María de las Ánimas, les pido que se vayan en paz. El viento empieza a soplar dentro de la cripta, a pesar de no haber ventanas ni aberturas. Aparecen las figuras espectrales de los niños, con ojos tristes, rodeando al detective y mirándolo en silencio. Clara, espectral, con voz suave, gracias, fuiste el único que nos escuchó. El espíritu de Clara se acerca y le sonríe al detective con tristeza, luego comienza a desaparecer lentamente, seguida por las demás almas. El detective observa a su alrededor y ve finalmente el rostro de María de las Ánimas, quien lo mira con una mezcla de tristeza y alivio. María de las Ánimas, susurrando, gracias, nos has liberado. El espíritu de María desaparece, y la paz vuelve a la cripta. Salida de la escuela, la mañana siguiente a la mañana siguiente, el detective sale de la escuela, habiendo dejado atrás las almas que estuvieron atrapadas durante tantos años. Se detiene un momento frente a la puerta de la escuela y observa el edificio antiguo. Finalmente, el detective había encontrado la paz. Pero la paz no era para él, era para las almas que buscaban su liberación. Se le une la hermana Isabel, quien lo observa con una sonrisa tenue. Hermana Isabel, con voz tranquila, creo que la escuela ahora es un lugar mejor. Gracias. Detective, con una leve sonrisa, no tienes que agradecérmelo. Este lugar necesitaba a alguien que enfrentara las verdades, no que se ocultara de ellas. El detective se da la vuelta y se aleja de la escuela con pasos firmes, dejando atrás recuerdos y secretos que estuvieron escondidos durante muchos años. Frente a la escuela, una mañana lluviosa. El episodio comienza mostrando la escuela bajo un cielo gris, con gotas de lluvia cayendo suavemente, como si intentaran lavar el lugar de las cargas del pasado. El detective está de pie frente a la puerta de la escuela, preparándose para despedirse, pero algo lo retiene. Aunque su misión había terminado, aunque las almas habían encontrado paz, el detective no podía irse aún. Sentía que algo le pedía quedarse, algo que debía decirse. El detective suspira y camina decidido hacia la escuela, dispuesto a cerrar este capítulo de una vez por todas. Reunión con el director y las monjas, salón principal de la escuela. El detective solicita una reunión en el salón principal de la escuela con el director, las monjas y algunos miembros clave del personal. Se para frente a ellos con una expresión de fuerza y determinación. Director, con cautela, señor detective, ¿hay algo más que quiera discutir? Pensé que su trabajo había concluido. Detective, con voz firme, sí, terminé, pero no del todo. Hay una verdad que debe ser dicha aquí, frente a todos. Los presentes se miran entre sí, incómodos, y luego vuelven a mirar al detective. Detective, mirando a todos, durante décadas, sabían que había almas sufriendo, atrapadas aquí en este lugar. En lugar de ayudarlas, eligieron permanecer en silencio. Eligieron ocultar el pasado, enterrar la verdad. Las monjas muestran incomodidad, algunas bajan la cabeza, mientras el director intenta mantener la compostura. Director, visiblemente nervioso, basta, señor detective, no puede culparnos por eventos ocurridos hace muchos años. Detective, con dureza, si puedo, y lo haré. Porque esconder la verdad fue la salida fácil. Porque las almas de esos niños sufrieron sin motivo alguno, solo por el miedo a enfrentar la realidad. El silencio inunda la sala, y el director se hunde en su silla, con la mirada rota. Última visita a la cripta. Al mediodía el detective desciende a la cripta por última vez, sosteniendo una linterna. La cripta parece inusualmente tranquila, como si las almas realmente se hubieran ido, dejando atrás una sensación de paz. En la cripta, donde las almas habían pasado años en la oscuridad, ahora había tranquilidad. Como si el lugar entero hubiera encontrado descanso al fin. El detective camina por la sala secreta,
pasa sus manos por las paredes y susurra en voz baja. Detective, susurrando, espero que hayan encontrado paz. Se da la vuelta para salir, pero antes de subir las escaleras, escucha un susurro lejano, un susurro que lleva consigo un agradecimiento y una despedida. Susurro lejano, con voz suave, gracias, adiós. El detective se detiene un momento, sonríe levemente y continúa subiendo las escaleras, como si hubiera dejado atrás una carga pesada. Cierre de la cripta, patio trasero de la escuela. Por la tarde varios trabajadores sellan la entrada de la cripta con ladrillos y cemento, mientras las monjas observan en silencio junto al detective. Al sellar la cripta, el lugar se preparaba para iniciar una nueva era, lejos de los oscuros secretos del pasado y de sus sombras. Hermana Isabel, mirando al detective, ¿crees que cerrar la cripta realmente nos traerá paz? Detective, con calma, la paz no viene del ladrillo y el cemento, sino de enfrentar la verdad. Ahora saben lo que ocurrió aquí, y eso es suficiente. La hermana Isabel pone su mano en el hombro del detective con gratitud y le sonríe. Hermana Isabel, con voz cálida, gracias. Nos diste el valor para enfrentar aquello que tanto temíamos. Fuera de la escuela, al atardecer el detective está de pie fuera de la puerta de la escuela, listo para marcharse por última vez. El sol se oculta lentamente detrás del edificio, proyectando sombras largas sobre el suelo, mientras el detective observa la escena con una mezcla de satisfacción y alivio. El atardecer fue testigo del final de un viaje que llevó al detective a lo más profundo de la oscuridad para encontrar la luz. El detective se da la vuelta, echa una última mirada a la escuela y se aleja con pasos firmes hacia el horizonte, dejando atrás un lugar que finalmente ha quedado libre. El autor reafirma la importancia de enfrentar la verdad, sin importar cuán difícil o aterradora sea. El cierre de la cripta no borra el pasado, pero permite a los personajes comenzar de nuevo. El mensaje es que enfrentar la oscuridad, tanto la interna como la externa, y reconciliarse con el pasado es el único camino hacia la paz verdadera.